Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, y con mucho honor, recibiremos a la doctora Flor Rojas, quien es especialista en Derechos Humanos, Migración y Género, y quien desarrolló labores diplomáticas en el ACNUR, quien es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Viene a Opinión Pública para hablarnos de su experiencia y cómo va a tratar el tema humano de la crisis bélica entre Ucrania y Rusia. Esto después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, doctora Flor Rojas. Muchas gracias por recibirme en su hogar desde el mío, para hablar de un tema que no es del todo bueno en este momento, porque se trata de la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y sobre todo me gustaría darle un toque humano como especialista que usted en el tema de derechos humanos, migración y género, porque hemos hablado anteriormente de lo que ha sido la guerra en sí, y lo que esa guerra ha influido en la economía de la República Dominicana. Ahora nos toca ese tema humano. Y me gustaría que usted nos aborde con su experiencia de 28 años en el ACNUR, que se trata de los refugiados que están saliendo de Ucrania a muchos países de Europa. Me gustaría que nos dé esa experiencia suya conectada con lo que está pasando en Europa con los refugiados de Ucrania. Muchísimas gracias, señora Virginia, y sobre todo, gracias por la invitación a Opinión Pública. En realidad, sí, después de 28 años habiendo trabajado con el Alto Comisionado para los Refugiados y con experiencias en tantos países de acogida que me tocó, tanto en África como en Europa, América del Sur y América Central, pues obviamente que damos seguimiento a lo que ocurre ahora frente a esta guerra entre Rusia y Ucrania. En particular, quisiera empezar diciendo que si bien estamos preocupadísimos al mundo entero frente a este conflicto bélico, no es menos cierto que también hay muchos lugares en el mundo, por lo mínimo 5 países en el mundo, entre los cuales hay países africanos, de Medio Oriente, que ya llevan de larga data guerras, ¿no?, y conflictos de la misma naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos del problema de los refugiados, hay que mencionar, por ejemplo, ya 14 años de conflicto en Siria, hay que mencionar los conflictos en Afganistán, en Myanmar, en otros países que yo creo que hay que tomarlos en cuenta. Obviamente ahora, desde el 24 de febrero a la fecha, nos llama mucho la preocupación respecto a lo que está pasando en Ucrania cuando Rusia decide venir a atacar al pueblo de Ucrania. En ese sentido, ¿qué es lo que hace quizás un poco la diferencia entre lo que ocurre en otros países del mundo, los conflictos que siguen en otros países del mundo o el conflicto ahorita en Ucrania? Es que Ucrania está dentro de Europa. Ucrania está cercano, es como decir, estamos viendo el conflicto al lado nuestro, ¿no? Y por eso será la simpatía que ha generado este conflicto. Bueno, hacia Ucrania. Hacia Ucrania tiene mucho que ver la preocupación de los países europeos, ¿no?, que están alrededor y que saben muy bien que ese conflicto sí o sí les va a afectar, no únicamente desde el punto de vista económico, como se ha hablado,
y financiero, pero sí tiene mucho que ver también con el éxodo de personas que desde Ucrania se están movilizando hacia el resto de países que son miembros de la Unión Europea en busca de protección. En ese sentido, tendríamos que decir que ya más de 2 millones, casi 3 millones de ciudadanos ucranianos han salido de su país de origen, es decir, de Ucrania. Ya van más de 3 millones y más de 100,000 el miércoles, el jueves que estamos grabando este programa. Iba por esa cifra. Sí, sí, sí. Me gustaría que me dijera también que si tiene algún contacto con esos refugiados que están ahora en Europa. Bueno, esa es una de las razones. Saber que millones de ciudadanos ucranianos se están desplazando hacia el resto de los países europeos, principalmente en los países que hacen frontera con Ucrania. Ahorita Polonia es el país que más ciudadanos ucranianos tiene, pero el resto de otros países, Moldovia, Bielorrusia, que aunque tiene relaciones con Rusia, también tiene refugiados, de manera que Rumanía, y eso trae como efecto, ¿no?, el hecho de que hay que atender y proveer con las necesidades básicas a toda esa población. Desgraciadamente, para los políticos y los que están en el conflicto, el tema humano es como un efecto secundario de la guerra. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no es un tema menos. Al contrario, es el tema más importante del conflicto, porque miles y miles y miles de personas tienen que abandonar sus lugares de origen, sus casas, sus familiares, para buscar protección en vista de que en su lugar de origen no lo tienen. Polonia, por ejemplo, que ya lleva 1.800.000 ucranianos, pero también está Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Moldovia, en fin, todos esos países que hacen frontera con Ucrania están recibiendo minuto a minuto familias, hombres, mujeres, niños, niñas, huyendo del conflicto, de la guerra en Ucrania. Y justamente una de las preocupaciones sería tratar de evitar que este éxodo continúe. Obviamente se han creado también corredores humanitarios, es decir, zonas a través del cual se debe respetar, las partes en conflicto tienen que respetar para permitir que la gente, que los ciudadanos civiles que no son parte del conflicto puedan salir. Pero no siempre se respetan esos corredores humanitarios. Y lo ideal es... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que reconocer que en este momento la agresión rusa está atacando ciudadanos civiles y lugares que no están en guerra. Por ejemplo, un teatro donde había alojada mucha gente, incluso niños, hospitales, o sea, lugares que no son parte del conflicto y que no pueden ser objeto de ataque armado, porque ahí se encuentran ciudadanos civiles. Entonces, si hay algún acuerdo, por mínimo que sea, de respetar corredores humanitarios, eso hay que tratar de asegurar y garantizar que así se cumpla. Con relación al tema de los refugiados, cuando llegan a los países de acogida, tenemos refugiados, primero los que llegan a los países vecinos, pero también tenemos refugiados que se encuentran en otras partes, en otros lugares que no son necesariamente los países vecinos. Y también tenemos otra categoría de refugiados ucranianos que, encontrándose fuera de su país, no pueden regresar debido al conflicto. Hasta ahora, la mayoría de los países han declarado que le van a otorgar un estatus de refugiados temporales
Y como tal, dentro de esa categoría, esos países están obligados a darle una identificación y procurar que obtengan lo que son las ayudas básicas, tales como documentación, registro, techo, alimentación, servicios de salud. Y todo esto, los países de acogida ayudan siempre con el apoyo de los organismos internacionales que son especializados de carácter humanitario en ese tipo de ayuda. Pero no solo están saliendo de Ucrania, están volviendo ucranianos en el mundo para solidarizarse con la soberanía de su país. Me gustaría una lectura de esto. Sí, en ese sentido son dos aspectos. O sea, ucranianos que no están en su país, que el conflicto les agarró fuera, pero que han decidido ir a combatir a la guerra y sumarse a lo que ha solicitado el presidente Zelensky de ir a sumarse y luchar en favor de Ucrania. Eso es un caso. En esa situación, cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer en ese aspecto, pero aquellas personas que deciden regresar a Ucrania porque han dejado familiares ahí y quieren estar con su familia o quieren ir a buscarlos para volver a salir, esas personas no tienen nada que ver con ser parte de la guerra, sino que van a rescatar a sus familiares y desean luego salir de nuevo de Ucrania. Y hay otro grupo que serían aquellos que dicen, yo de aquí no me muevo, haya guerra o no haya, pero lo poco que tengo yo quiero seguir cuidándolo porque alguna vez esta guerra se va a acabar y yo no quiero que mi casa y mis propiedades sean destruidas, porque no hay que olvidar que también en medio de este tipo de conflicto hay mucho bandolerismo, hay mucha violencia, robos, destrucciones innecesarias, tanto de parte de un sector como de otro. Y en ese sentido, pues también podrían considerarse personas que dicen, yo me quedo cuidando mi casa, ¿no? Pero hablando de eso, también tenemos que mencionar otra situación. Ya dijimos de los refugiados, que son los que salen huyendo de la guerra, huyendo del conflicto y que son recibidos en países vecinos o en otros países, en otros terceros países. Sin embargo, dentro mismo de Ucrania se produce un desplazamiento humano y hoy día se dice de que hay 2 millones de ucranianos que se encuentran dentro de su propio país desplazados, no están en su comunidad de origen, no están en su área de residencia, han tenido que buscar protección en otros lugares, pero dentro mismo de Ucrania. Así que eso también hace muy compleja la situación, porque tenemos una enorme variedad de movilidad humana como consecuencia de esta guerra que hace que millones salgan en búsqueda de protección internacional fuera de su país, pero que millones tengan que moverse y salir de los puntos más conflictivos y buscar dentro de Ucrania otros lugares o comunidades más seguras que no son las suyas. Pero esas personas que son considerados desplazados internos también necesitan ayuda, porque no pueden salir a buscar los alimentos, porque no saben quizás dónde están sus familiares o salieron con toda su familia, y también hay que proveerle su ayuda básica de alimentación, techo, medicina, para que puedan instalarse en cualquier lugar donde se hayan quedado huyendo de la guerra, de los puntos de conflicto. Vi un video, doctora, donde unos niños estaban con unas enfermeras porque sus padres no podían ir a recogerlo. Eso es parte de lo que es el conflicto de la guerra y lo humano que es desplazarse en estos conflictos, que uno no sabe si sale de la casa y va a volver. Y sobre todo antes de comenzar este programa, yo dije que no tengo mucha relación con la guerra, me resulta muy chocante,
pero sobre todo, ¿qué está pasando? Como usted ha tenido 28 años en contacto con esos refugiados, ¿cuál es el conflicto de ellos? ¿Qué ven ellos cuando salen de sus hogares? ¿Puedes narrarlo? Sí, realmente es una situación muy dramática. En las experiencias que viví, por ejemplo, en Centroamérica, en el conflicto en El Salvador, recuerdo haber visto niños que sin tener la mínima idea del riesgo que estaban corriendo, encontraban alguna granada, se ponían a jugar con ella y esa granada explotó y niños murieron, ¿no? Por ejemplo. No hay tiempo en el medio de la guerra de que nadie esté cuidando a los niños para evitar que eso pueda ocurrir. Como también donde hay esas armas que se dejan abandonadas, los niños las encuentran, las usan y pueden también ocurrir accidentes fatales. Aunque esto ha disminuido bastante, los ejemplos que he puesto son insuficientes para considerar que no se dan. Y en ese sentido son los organismos internacionales quienes están más llamados a proveer ayuda y apoyo, vigilancia, atención a esa población más vulnerable, que suele ser la población que sale, que se va huyendo del conflicto, como son las familias, los niños, las niñas, las madres, los ancianos, y personas que se encuentran en grados de vulnerabilidad muy alta. Entonces son organismos internacionales, como podemos decir el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, una serie de agencias internacionales que llegan tanto al país donde está el conflicto, como también tienen presencia en los países de acogida, en esos países que están otorgando el asilo en este momento. Y en ese sentido, por eso es que estas agencias internacionales solicitan a los gobiernos en todo el mundo que contribuyan económicamente a paliar el problema que significa atender a toda esa población. Ahora, Virginia, hay un tema que realmente a mí me preocupa mucho y siempre, incluso trabajando con el ACNUR, me preocupaba. Y uno dice, pero estos países que han propiciado la guerra, estos países que precisamente son parte del conflicto, son los mismos países que venden armas para las guerras, son los mismos países que ahora están dando dinero y seguirán dando dinero para... Y dando armas también, dando armas. Por un lado dando armas para que la guerra continúe, pero por otro lado dando fondos. Porque eso es un negocio, doctora. A los organismos internacionales para cubrir las necesidades de la población refugiada y desplazada. Entonces, aquí obviamente lo que se da es una doble moral. Por un lado, incentivamos a que el conflicto nunca se acabe para poder vender armas, para donar aviones de guerra, para donar todo lo que sería abastecer tropas. Y por el otro lado, entonces estamos dando fondos para que se puedan cubrir las necesidades de una población desplazada y refugiada. Y yo creo que esa hipocresía internacional es de los temas que en el marco de la diplomacia definitivamente hay que discutir. Yo le decía antes de grabar que la verdad es lo que primero perece en la guerra, pero yo creo que lo que ha aparecido en esta guerra es la diplomacia. Me gustaría un comentario suyo que repita que ese encuentro que usted ve de que no estamos contestes con lo que está pasando en el mundo y tratamos de que lo comercial, que lo económico está por encima de lo humano. Lamentablemente, ya se veía venir que este conflicto estaba cada día avanzando más hasta el momento que el 24 de febrero se inició el ataque ruso contra algunas zonas en Ucrania.
Pero ya se venía ¿Se pudo haber evitado esta guerra, doctora? Por supuesto que sí, porque se veía ya que desde el año 2014 el conflicto iba creciendo. En la medida en que Ucrania empieza a demostrar y a solicitar su interés en ser parte de la OTAN, en ser parte de la Unión Europea, obviamente, en esa misma medida Rusia empieza entonces a colocarse en una posición más violenta y más agresiva, al punto que el pueblo ucraniano se divide, literalmente hablando, en dos partes, los pro-soviéticos y los pro-ucranianos. Y el conflicto, como ya iba creciendo desde 2014 a la fecha, ha generado lo que se veía venir. ¿Y por qué entonces, si se veía que esto iba a venir, no había estos espacios de diálogo, estos espacios diplomáticos para evitar el conflicto? Es decir, no se pensó en que una población civil iba a sufrir estas consecuencias. No se pensó en que uno de los países con muy buena producción agrícola iba a fallar y no podía abastecer luego al resto de Europa, como es el caso de Ucrania. No se pensó en que el poder... En el petróleo y también en el gas que sufre Rusia. Exacto. Entonces tampoco se pensó en las consecuencias para Rusia, porque ahora Rusia también tiene una población que no quiere quedar ahí por miedo al conflicto y por las consecuencias económicas que eso trae. Pero también tiene una población que está en contra de la guerra. Y eso es importante, que los rusos también ahorita tienen conciencia de que la guerra no conduce a nada y que no hay mejor fin que la búsqueda de la paz universal y la paz en todos los países. Entonces, ahorita realmente los espacios diplomáticos hasta la fecha no han dado muchos resultados. Y lo que se está hablando ahora, las conversaciones que se están llevando a cabo ahora, yo espero que ojalá realmente se dé. Pero no somos muy optimistas como para pensar que cada quien, como ocurre en el marco de la diplomacia, va a obtener lo que quiere. O sea, cada quien tiene que ceder una parte. Y probablemente Ucrania va a terminar siendo el que más va a tener que ceder, porque es el que más... Usted está coincidiendo con su amigo Lu González, que dijo en este programa hace 15 días que Putin tenía razón de invadir a Ucrania. Eso lo vamos a ver, esa contestación suya, lo vamos a ver después de la pausa y después que veamos algunos videos de esta guerra. Enseguida volvemos. Nikol, original de Sloviansk, ciudad situada en el este de Ucrania, no se lo esperaba, pero de repente, este domingo 13 de marzo, cuando se encontraba a bordo del autobús que la llevaba rumbo a España, todo el mundo le cantó el cumpleaños feliz. Ese día, Nikol cumplía 4 años. No me imaginaba celebrándolo así. Tenían que haber venido sus amigos. Habíamos enviado invitaciones. Incluso le habíamos comprado un vestido especial para su cumpleaños. Nikol y su madre, Margarita, forman parte de un grupo de refugiados ucranianos que en breve será recibido por familias de acogida en Boadilla del Monte, en Madrid. Todos ellos fueron reunidos entre este viernes y sábado por Luis Rodrigo, jefe de policía de Boadilla del Monte, Fátima Abuyayadén, trabajadora social del ayuntamiento del municipio, y Ludmila Mulko, intérprete ucraniana. Los tres fueron enviados a la frontera entre Polonia y Ucrania como parte de una iniciativa solidaria impulsada por nuestro camarógrafo, Pablo Grubstein, quien contactó al ayuntamiento de la localidad para facilitar ayuda a quienes dejaban sus hogares atrás. Hay 40 plazas y creemos que sí se va a llenar. También tenemos una furgoneta escoba que vamos a utilizar de apoyo logístico porque hay personas mayores que viajan con nosotros y creemos que es mucho más cómodo que hagan el viaje en furgoneta que en el autobús. Tras 2 días de trabajo, terminaron por conquistar la confianza de 44 refugiados, entre ellos 10 menores de edad.
De esta forma, el autobús solidario quedó totalmente ocupado y pudo emprender su marcha el domingo. Nosotros decidimos acompañarlos. Ahora vienen 3.000 kilómetros de carretera hasta llegar al destino. Según dejábamos atrás Polonia, los más pequeños empezaban a soltarse y las madres tomaban confianza entre sí. Empezamos a escuchar sus historias y descubrimos que llevamos con nosotros a un atleta paralímpico. Se trata de Dmytro Zalewski, actual pareja de Margarita, quien ha competido en natación en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, consiguiendo un récord en estos últimos. Sí, un récord mundial que todavía me pertenece en 100 metros espalda. Pese a lo complicado de la situación, reconoce Dmytro, no descarta volver a entrenar si se le ofrece la posibilidad una vez se instale en su nuevo lugar de residencia. Entre los otros miembros de este grupo encontramos a Miroslava, joven de Dnipro, al este de Ucrania, quien nos comenta que su padre y sus abuelos se han quedado atrás. Confiesa que se siente más segura ahora que está rumbo a España, aunque se muestra inquieta por lo que vendrá. En estos días me han pasado tantas cosas que mi imaginación no funciona. No consigo visualizar cómo seguiré en España. Literalmente me ha estallado la cabeza en estos días anteriores. En total, este grupo de refugiados hace frente a 45 horas de recorrido por carretera hasta llegar a la capital española. El viaje todavía es largo, con lo que haremos noche a bordo. Pasamos 2 noches en el autobús hasta llegar este martes a Madrid. Según nos acercamos al destino final, las autoridades nos llevan junto a los refugiados al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. La intención es someternos a pruebas de detección del COVID-19 y comprobar que el resto del grupo está bien de salud. Terminado nuestro chequeo, nos despedimos de los refugiados. Ellos todavía pasarán un par de noches en un alojamiento temporal, nos cuenta Fátima. Solo a partir del jueves, cuando hayan descansado, serán presentados ante sus familias de acogida. Un momento que será clave en esta nueva etapa que iniciarán en España. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Sí, le decía, doctora, que usted está coincidiendo con Luis González cuando no estaba de acuerdo, pero que sí, él decía que lo explicaba, que Putin tenía que hacer eso porque estaba el asunto de que Ucrania estuviera en el OTAN era conflictivo para Rusia en su frontera. Me gustaría que elaborara este concepto. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Realmente, de ninguna manera puedo considerar que la acción rusa ha sido positiva. O sea, para nada. Rechazamos lo que ha hecho Rusia en este momento con Ucrania. Sin embargo, lo que están pidiendo y lo que se está negociando en este momento es que Ucrania se mantenga como un estado neutral, es decir, que no forme parte de la OTAN, pero que no se involucre como un agente interesado de manera directa con los intereses de la OTAN, que no sea miembro de. Probablemente eso es uno de los pedidos, o probablemente no, es uno de los pedidos que está haciendo Rusia. Ahora, el tema es el siguiente, también Croacia tiene sus intereses, también Croacia necesita ser parte de esa protección que siendo miembro de la OTAN puede tener. Y el conflicto más serio, más importante es que los argumentos que ha utilizado Rusia para atacar a Ucrania está vinculado con la protección a la población que está siendo afectada por medidas nazis, como dice Rusia, dentro de Croacia. Y que también hay rusos croatas que residen en Croacia y que piensan que sus derechos no son respetados, están siendo violentados. Sin embargo, ninguno de estos argumentos puede justificar una guerra. Y realmente tanto Rusia como Ucrania forman parte del seno de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas ha ofrecido todos los posibles escenarios, todo el apoyo necesario para que se pueda sostener un diálogo a través del cual encuentren una forma de mantener la paz estos dos países. Es decir, que la búsqueda de paz no se cierra,
Pero mientras tanto, hay ciudadanos civiles víctimas de esta guerra que no tienen ninguna razón por qué tener que huir de sus países, de su país, o por qué tener que desplazarse internamente como consecuencia de esto. Y también hay otra cosa que hay que agregar, y son las bajas militares. Cada quien, tanto Rusia como Ucrania, habla de sus bajas. Cada quien reduce el número de las bajas, porque nadie quiere admitir que realmente tienen muchos soldados que han muerto en la guerra. Pero la verdad es que los observadores de las guerras también se dan cuenta de que sí, hay muchas bajas de parte de Rusia y de que sí, hay muchas bajas de parte de Ucrania, ¿no? Es que el presidente de Ucrania ha dicho que no va a entrar a la OTAN, definitivamente. Eso va a convenir más para que la guerra se cese en este momento o prontamente. Creo que sí, que el hecho de que el presidente ucraniano haya dicho que su país debe prepararse a entender que no podrán ser parte de la OTAN, por lo menos durante un largo tiempo, quién sabe si nunca, pero el hecho de que él intente a través de su discurso sensibilizar a la población para que entienda que probablemente este sea uno de los temas a través del cual él tenga que ceder para que se dé una buena negociación, eso podría ayudar mucho a que finalmente haya un cese al fuego y que entonces puedan seguir las negociaciones sin que haya más acciones bélicas. Lo preocupante sigue siendo es que mientras se está hablando de este diálogo entre las dos partes en el conflicto, también otros sectores, tanto de Rusia como de Ucrania, están moviendo sus armas, como serían los aviones o los barcos militares, están moviendo recursos bélicos, ¿ya?, de aire, mar y tierra para seguir la guerra. Ucrania está esperando que aumente la ayuda de parte de los Estados Unidos de Norteamérica para apoyarle con abastecimiento de más material bélico. Rusia también está moviendo algunos de sus materiales en algunas otras regiones del mundo también para aumentar su capacidad bélica. Entonces, por un lado estamos hablando de negociación del corredor humanitario para que los civiles puedan salir del medio del conflicto, y por el otro lado nos estamos reabasteciendo hasta los dientes, como se suele decir, para poder seguir la guerra. Mientras tanto, el mundo sigue sorprendido de ver esto, como yo decía al inicio, en la esquina de su casa, que no es lo mismo que haya una guerra en Medio Oriente, ni es lo mismo que haya una guerra en algún país africano, y por tenerlos tan lejos somos menos sensibles a entender lo que esto puede significar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, eso le iba yo a preguntar. Pero oí unas declaraciones del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, de Costa Rica, diciendo que si no se junta Putin, Biden y el presidente de Ucrania, no va a haber paz. Eso es lo primordial en este momento. ¿Qué usted cree de esta declaración? Bueno, yo ampliaría más el número de personas que tienen que dialogar, porque yo incluiría, por ejemplo, a China. China. Xi Jinping. Yo incluiría a China, porque China también está jugando su rol al lado de Rusia. Yo incluiría también, junto con los Estados Unidos, a los intereses alemanes y británicos. Entonces, este es un diálogo que hay que ampliarlo, aunque para los efectos del cese al fuego, obviamente Rusia y Croacia, pero para los efectos de los intereses, tanto regionales como mundiales, el G7 obviamente tiene que estar ahí. Así que... Bueno, eso fue lo que él dijo. Me imagino que
lo dijo de alguna manera porque son los principales en este conflicto. Quizás los otros no tienen mayor atención para él, pero eso lo que usted ha dicho es perfectamente admisible en esta guerra, claro, porque... de que se amplíen. Y eso mismo vamos a hacer ahora. Vamos a ampliar este tiempo para hacer un corto comercial y volvemos con usted. Doctora, la República Dominicana siempre es solidaria. Cuando el conflicto se inició, estaban los rusos y ucranianos en República Dominicana como turistas y el pueblo se volcó haciéndole ver a ellos la solidaridad. Me gustaría ese tono humano que usted nos dé de ese conflicto y de ello aquí en República Dominicana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El pueblo dominicano es solidario y le tiende la mano a quienes están en peores condiciones que nosotros, como surge una guerra de repente y que los ciudadanos ucranianos no puedan regresar a su país. Eso es muy legítimo y muestra la calidad humana que tenemos, ¿no? Y el compromiso con los demás, el compromiso con los derechos humanos. En ese sentido, si hay ucranianos que deciden quedarse en el país por temor, porque su vida, su seguridad se encuentra en peligro, obviamente el Estado dominicano tiene que abrirle las puertas y tiene que facilitar que a través de la Oficina Nacional para Refugiados puedan hacer la solicitud de estatus de refugiado en el país, que me imagino que sería un estatus temporal, una documentación de refugiados temporal hasta tanto termine el conflicto en Ucrania. Pero también mencionaba de que hay ciudadanos rusos que se pueden ver en dificultades para regresar a su país de origen. No porque no puedan, sino porque tienen algunas reservas en torno a el conflicto mismo, o tienen familiares que son ucranianos, o no quieren ir a la guerra, no quieren ir a combatir. Y ese tipo de casos también la Oficina Nacional para Refugiados en República Dominicana debe atender, entrevistarlos y entender cuál es su situación y ver si caben dentro de lo que establece la Convención de 1951 sobre refugiados y su estatuto adicional. Eso es lo que me parece. En cuanto a el criterio externado por el señor presidente de la República Dominicana, lo quisiera ver en el marco de lo que son las Naciones Unidas. Hace poco la resolución emanada por una mayoría de 144 representantes de Estados miembros hablaron en contra de la agresión que tiene Rusia contra Ucrania y pidieron el cese de la guerra. Y lo que dice el presidente se enmarca dentro de eso mismo, o sea... De intervencionista. Exacto, evitemos que siga esta intervención armada de parte de Rusia y como aliados que somos dentro del grupo, ¿no?, que está liderado por los Estados Unidos, obviamente la respuesta viene dada a través de ese enfoque, digamos, ¿no? Doctora, el secretario general de la ONU dice que este conflicto de Ucrania, que es el granero de Europa y del mundo prácticamente, puede generar una hambruna mundial. Me gustaría algún concepto, ¿cuál lectura usted le da a esas declaraciones del secretario de la ONU? Sí, ciertamente puede generar problemas graves en términos de la alimentación para todos los países, pero sobre todo los más afectados serían los países europeos, ¿no? Sin embargo, no es imposible pensar que se buscan otras alternativas que puedan responder a la carencia de algunos productos que produce Ucrania. Yo lo veo más bien desde el punto de vista logístico, ¿no?, desde las dificultades que desde el punto de vista logístico traería
y las dificultades, obviamente, de poder hacer siembras dentro de los calendarios que se han establecido para eso. O sea, si estamos en guerra no hay tiempo ni personal, todo está abandonado y como consecuencia este conflicto lo que hace es incrementar las necesidades de alimentación para toda la población mundial. No obstante, esperemos que eso no ocurra y por supuesto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación obviamente que va a tomar las medidas correspondientes y va a ser llamado también para suplir y poder apoyar a todos los países que se vean ante necesidades de alimentación. El programa y en relación a República Dominicana, ¿cómo usted ve ese conflicto que ha dañado porque República Dominicana es el mayor importador de rubro de Ucrania? ¿Cómo lo ve para que el daño que le está haciendo esta guerra a República Dominicana desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico, indudablemente que todos los países vamos a sufrir algunas consecuencias, unos más que otros. Pero acá yo pensaría más bien que una de las zonas más afectadas va a ser la zona del turismo, donde, como hablamos hace un momentito, 16,000 ucranianos y rusos se encontraron de repente varados aquí en los hoteles, ¿no? Aunque ya han empezado a salir, pero significa que mientras dure este conflicto y un poco más allá, muy pocas posibilidades de recuperar esa población que venía al turismo a República Dominicana. Yo creo que hay que ser realista desde ese punto de vista en pensar que sí, económicamente sí nos va a afectar, pero no de la talla de los países europeos, que indudablemente se van a ver muchísimos afectados que los países que estamos lejos del conflicto. Doctora, me gustaría un comentario suyo de quién puede ganar la guerra o quién va a ser el perjudicado mayor de esta guerra en sentido general para usted. En ninguna guerra hay ganadores 100%, ni perdedores 100%. No, en realidad lo que podemos decir es que sí hay víctimas que no tenían nada que ver con la guerra. Y eso es lo lamentable. Y yo me inclino a pensar que tanta población civil que no es parte del conflicto esté sufriendo por intereses de poder y por intereses económicos que no tienen nada que ver con ellos. Y eso es lo penoso, ¿no? Que una población civil, que tantos niños y niñas vean truncados sus futuros como consecuencia de intereses de poder entre aquellos sectores que consideran que tienen el control del mundo. Y realmente eso es lo más penoso y eso es lo que más nos puede doler a todos los que hemos estado vinculados con los temas humanitarios y todos los que creemos en la necesidad de que los derechos humanos tienen que ser respetados bajo cualquier circunstancia. Y en ese sentido, mis finales palabras van mirando hacia una población que sufre, hacia aquellos soldados que morirán en la guerra, hacia aquellos niños y niñas que probablemente nunca van a recordar a sus padres y sus madres porque ya lo han perdido, hacia la ausencia de futuro para una población joven. Y eso sí es dramático. Bueno, yo creo que es una buena reflexión para terminar este encuentro, que me gustaría que hubiera sido de mayor placentero, pero esta es una guerra que nos ha tocado a todo el mundo y República Dominicana, por supuesto. Me gustaría dejarle, como siempre, la puerta abierta porque usted vuelve de nuevo a darnos su luz, a darnos su reflexión y a darnos su conocimiento vasto de este tema. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo cuando yo de nuevo les encuentre otra vez en Opinión Pública. Hasta entonces.